Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Buenas noches, güey. Doctor, hoy le remití a su correo el cronograma tentativo porque estoy esperando también coordinar con la magíster algunos pendientes más, nada más. Sí, 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 lo vi. Lo vi, pero no lo he podido revisar todavía. Sí, como le dije, es tentativo y entonces todavía. Buenas noches, compañeros. Magíster, buenas noches. Compañeros, buenas noches con todo. Quería hacer una preguntita antes de empezar. O sea, si ya pueden visualizar el tema del foro en el EVA, en el ELSA, perdón. Y ya le reviso, doctor.
avisan ya. El día de hoy es para revisar los instrumentos que ya están validados o los informes de los asesores sobre los instrumentos y también los cronogramas. Vamos a centrarnos en esta semana en revisar esas tres cosas para ir avanzando al siguiente paso, que es las aplicaciones. No, profe, no se visualiza todavía el foro. ¿No se visualizan? Déjenme, No. déjenme entrar ahí a ver qué pasa. Es una consultita. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo le mandé ay, se me fue, a mi asesor, el magíster Edwin, y me dijo que todavía no lo estaba revisando las rectificaciones que hice. Ya. Todavía No, no está tengo bien, eso. está bien, está bien. No, no, hay Ya, tiempo, hay tiempo, hay tiempo suficiente, pero bueno, mientras más rápido hagamos esto, mejor para que puedan seguir ustedes claro, porque ya no hay avanzando. mucho tiempo. Ya los del colegio, todos ya se Doctor, van. no se visualiza lo del foro todavía. Como Sí, dice la profe Juliana, no se estoy viendo, visualiza. Ya. estoy viendo, Igual que la profe Juliana, estamos esperando también, claro, el, ya nos mandaron a hacer unas pequeñas correcciones, como usted dijo, en la problemática, en la justificación, inclusive un poco de arreglo en las preguntas científicas y en los objetivos. Y también, bueno, entonces se ha coordinado y estamos esperando también. Yo el día de mañana tengo una reunión con la magíster, entonces ahí me dijo que le incluya eso que me recomendaba, que quedamos de acuerdo para posiblemente ya dar la pertinencia, supongo, y también le mencioné que del, del instrumento, entonces me supo indicar que sí, que no había ningún problema porque es uno que ya es validado. bien, mejor. Estoy tratando de ver qué pasa porque no entiendo qué es lo que pasa, que no se puede visualizar. Espérense un segundito en lo que llegan el resto de los compañeros para ver qué pasó. Vamos a ver si aquí arriba. Hice unas modificaciones. Ahora, intenten a ver si ahora se visualiza. Si les permite participar en el foro. Como en el foro pueden entrar varias veces,
Bueno, sale establecer un análisis valorativo de los elementos a considerar a la hora de seleccionar los instrumentos de investigación. Es, Y ahí dice suscribirse. Entonces, sí, ahí. ya, Si es que ahora ese sí. es el tema, profe. Sí, ese es el tema, ese es el tema. Ya, entonces sí. Ya está entonces. Listo. Esa es la primera Lo, evaluación. Yo lo dejé abierto desde hoy, porque parece que tiene que ver, para que se visualice, tiene que ver con la fecha de, de inicio. No sé, debe ser algo así. Pero bueno, ya está. Entonces, compañero, bueno, buenas noches con todo. El encuentro de hoy básicamente es sobre esto, sobre la construcción de los cronogramas de trabajo. Como les dije, yo requiero tener los cronogramas de trabajo de cada uno de ustedes para saber cómo los voy a evaluar en cuanto a los tiempos de entrega de los avances de cada proyecto. Estas evaluaciones, como digo ahora, aunque hay indicaciones generales en cada una de las evaluaciones de la unidad uno, tienen que ser individualizadas por las características de cada una de las investigaciones. Entonces, en ese sentido, la herramienta que yo tengo para llevar cómo planificaron ustedes y cómo van cumpliendo con los avances es el cronograma que ustedes con sus asesores han, han determinado. Yo sé que eso, bueno, prácticamente lo conversamos ayer, ¿no? Pero, por ejemplo, Byron hoy ya me envió un análisis, perdón, un cronograma tentativo. A ver, vamos a tomar. Sí, doctor, y envié un tentativo porque, o sea, me falta, y también le envié a la magíster asesora de mi grupo para que lo revise y también me haga algún tipo de corrección en alguna fecha. Por eso, o sea, yo lo hice solo. Entonces le mandé, el mismo que le mandé a usted, le mandé a la asesora para que lo vea, lo revise y me diga, ¿sabe qué? Cambiémosle mejor esto acá o pongámosle esto acá para que ella también vea su tiempo y si está bien o está mal. Y lo que sí, los nombres que usted tenía ayer que nos iba a mandar por, por el WhatsApp, todavía no nos ha mandado, por Ah, no ejemplo, le eso. envié. Qué bestia. Ya No, les voy a enviar sí, ahorita. porque, por ejemplo, yo no tenía en el por decirle, conclusiones, recomendaciones, anexos, bibliografía, yo no le puse en el cronograma, pero esa es la parte última. En la parte primera, por ejemplo, ahí está pertinencia y aceptación del trabajo de integración. Más o menos así le puse asesoramiento de, o mejor dicho, reuniones con la asesora, eh, el Espérenme inicio y esas cosas. sí, espérenme un segundo para ver dónde dejé mi teléfono. Espérenme un segundito. Ya, ya, doctor. Sí, a ver, ya está aquí. Ya voy a remitirles ahorita al WhatsApp. Le voy a remitir el documento. Un momentito. Está cargando el WhatsApp. Entonces, compañeros, a ver, vamos a tomar de referencia en lo que se carga el WhatsApp
Vamos a tomar de referencia el documento de Byron. Yo creo que esto no voy a decir que es muy sencillo, porque en realidad no es muy sencillo, porque esto hay que hacerlo. O sea, el diagrama sí es sencillísimo, ¿no? Pero hay que hacerlo considerando diferentes factores. Entre esos factores está la, la viabilidad que tenga el proyecto, la factibilidad que tenga el proyecto. O sea, ustedes tienen que calcular ahí, no voy a decir que con mucha precisión, pero sí lo más exacto posible, los tiempos, sobre todo para no pasarse de los tiempos, ¿no? En este caso, bueno, bien hecho ahí por Byron, él estableció las 16 semanas, que ya estamos en la segunda semana, y bueno, tiene varias tareas ahí para la segunda semana, como ustedes ven, la reunión con el asesor, que eso es permanente, obviamente, hasta el último día, eso está bien hecho, Byron, muy bien. El oficio para aplicar los instrumentos, ya eso es como la autorización, eso tiene que ver un poco con el informe de coherencia y pertinencia, de ahí parte, ¿no? Tiene que haber un documento oficial que ya se nos pasó. Yo a los míos ya le voy a empezar a remitir los informes de coherencia y pertinencia. Y bueno, tengo que hacer revisión con algunos un poquito más precisas porque hay algunos que tienen que cambiar cositas, pero no son significativas. Sí, más abajo está la pertinencia y aceptación del trabajo de integración, dice después de la revisión. Claro, ese es un documento oficial. Como les dije, ustedes para poder aplicar tienen que esperar por este documento. Lo que sí pueden hacer son las validaciones, ¿no? Las validaciones sí. La designación del asesor es lo primero. Lo segundo es, bueno, ya las reuniones con el propio asesor y ¿cómo se llama? La revisión de los instrumentos y las validaciones. Y después de eso es que empieza ya de manera operativa la aplicación de los instrumentos, o sea, el proceso ya de la investigación como tal. Pero está bien, el cronograma yo lo veo bien, está realista, que es importante no plantearnos cosas que después empecemos a no cumplir porque eso nos va a complicar a nosotros mismos. La pertinencia, yo te diría bueno, basándote en lo que va a pasar después, ¿no? En la realidad, pues la pertinencia que la pongas ya cuando te la den, que la pongas solo en la semana esa, donde te den la pertinencia, porque parece que la pertinencia se lleva como 2 semanas y en realidad la pertinencia no desde que el asesor te revise el proyecto, sino cuando te emiten el documento de pertinencia. En la semana que te lo emiten, en esa semana ya lo dejan Ya, puesto. doctor, o sea, ahí todavía le dejaría en blanco. Sí, eso déjalo en blanco y cuando te emitan la pertinencia, y recuerda que después de la pertinencia, aunque puede ser en la misma semana, vendría la parte de la aplicación de los test. En algunos casos, compañeros, por ejemplo, Byron, si tú vas a hacer trabajo de investigación en una institución, tiene que haber un documento que ustedes tienen que llevar a la institución donde la institución acepta que se realice la investigación. Eso tiene que estar también ahí en el cronograma y tiene que ser antes de la aplicación de los test y después de la pertinencia, ¿sí? Entonces, Un oficio, entonces, doctor. sí, sí, es un oficio que es reglamentario para todos, a excepción de que alguien no vaya a hacer la investigación en una institución, no sé, pero sí tienen que tener ese oficio de las autoridades de esa institución o del lugar que sea, donde aceptan que se realice la investigación en ese lugar. Eso sí es importante que lo tengan, compañeros. Ya ahí, a posterior, bueno, ya empiezan las aplicaciones, se mantiene la reunión
Y con el ahí, asesor. dentro del cronograma le ponemos el oficio de aceptación de la institución, entonces. Sí, sí, tiene que Ya. estar ahí. Y eso también va como anexo, entonces. Claro, claro, claro. La revisión del trabajo de integración yo creo que también es permanente porque un poco tiene que ver con las reuniones del asesor y también tiene que ver con lo que van a hacer desde la materia de titulación. Entonces, yo creo que eso lo puedes poner también a todo lo largo porque las revisiones se hacen prácticamente hasta el último día ya, ¿no? En tu caso, como tú vas a hacer una aplicación de test inicial, bueno, puedes poner ahí test inicial. Los compañeros que vayan a aplicar otras pruebas pueden poner, si no quieren ser específicos, porque algunos quizás van a aplicar más de una prueba, entonces ponen aplicación de instrumentos, ¿sí? Y la aplicación de instrumentos en aquellas investigaciones correlacionales tienen que poner los diferentes momentos en los que van a aplicar estos instrumentos. En el caso de Byron es una sola vez, pero en el caso de otros compañeros, todas las veces que vayan a aplicar instrumentos tienen que estar reflejadas en el cronograma. Byron, te sugeriría solamente que arriba el orden de la semana lo pongas consecutivo, o sea, de la 1 a la 16. En qué lado, doctora? Debajo del mes, debajo de los meses, La Ah, numeración. en vez sí, de poner 1, 2, 3, 4, sí, uno pones hasta el 16. desde el 16, claro. Ya. Igual para todos, ¿no? Tú no haces tabulación de test, tú lo que haces es tabulación de la información, ¿no? Tabulación. O de los datos. El test tú no Ya. lo tabulas, tú tabulas lo que te va a arrojar el test. O sea, ahí se llama tabulación de datos. O de la información, de la información. O puedes poner procesamiento de la información, que es más amplio, procesamiento de la información, porque ahí entraría la parte de la aplicación estadística, las valoraciones, o sea, hay diferentes acciones que Ya. me parece que es, bueno, sí, 2 semanas puede ser, pero a ver, Byron, lo que no puedes montar la aplicación del test con la tabulación. O sea, aplicas y después tabulas, ¿sí? Ya. O procesas la información, pero primero va Allá. la aplicación, ¿sí? El análisis de los resultados, bueno, el tiempo que ustedes entiendan que van a necesitar para hacer ese análisis. Ya viene después el diseño del programa, pero para el diseño del programa yo no creo que necesite 6 semanas. Parece que son demasiadas. Valora eso. Yo solo te digo, ¿no? Ya. Sugerencia, porque tú aplicas un solo instrumento y de ese instrumento haces la tabulación, el análisis, tu programa, eh, digamos, ¿qué alcance tiene? ¿Cómo tienes concebido hacer ese programa? Ya. Una vez realizados el test y analizados los resultados del test, haría yo un plan, perdón, diseñaría o haría el programa curricular para 8 semanas, de acuerdo a lo que, para 8 semanas para presentar ese plan, para 8 semanas, eh, para que el colegio o los profesores de cultura física del colegio lo puedan aplicar y ver los resultados. Porque nosotros solo, bueno, en mi caso, yo con el test inicial
y los resultados dejaría presentando la planificación para las 8 semanas y haría como quedamos con la magíster, una relación entre lo que es la gimnasia funcional y la condición física. Ya, ¿Cómo va a incidir este plan en la condición física de los alumnos cuando se les aplique este test? ya. Conclusiones, recomendaciones. Lo Bueno, que sí, podría hacer en vez de las 6 semanas, alargarme un poquito más en lo que es el análisis de los resultados y en las conclusiones, tal vez. sí, no, las conclusiones con 2 semanas más que suficiente. Ya. No, pero bueno, sí, a ver, el diseño sí se puede llevar tiempo, ¿no? Porque tú vas a hacer un diseño. Habría que Sí, ver las características que va a tener ese diseño. inclusive estoy haciendo una matriz de los ejercicios de gimnasia funcional, los más básicos que se les puede aplicar a los chicos, a los escolares, para esa edad, las planchas, los burpees, las zancadas, todo lo que corresponde a gimnasia funcional, inclusive con el gráfico de que, eh, digamos, a qué parte del cuerpo beneficia y cómo se ejecuta. Entonces, esa es una matriz que iría también dentro de los anexos. Sí, sí, en los anexos, claro que sí. Sí, es una matriz que dice ejercicio burpees. ¿Cuál es el objetivo del burpee? Eh, la flexibilidad, la coordinación de hacer el ejercicio. Y hay otro, es una matriz, un- como este cronograma en donde dice, primer paso, pongo las manos en el suelo, boto las piernas hacia atrás, hago la flexión, encojo los pies y hago el salto hacia arriba. Ese es un burpee. Por si le- y está la imagen de cómo se hace el burpee. Sí, Y te así. entiendo, está bien, está bien. Sí, 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 sí entiendo la idea, está bien diseñado, sí, está completo. Y, y claro, y tengo que darme una planificación de acuerdo a a las investigaciones que he realizado que dice que se puede hacer de 45 a 60 minutos 3 veces a la semana. 3 veces a la semana aplicar estos ejercicios, planchas, burpees, abdominales, zancadas, eh, jumping jacks, escaladas, todas esas. Y claro, tiene que haber un 5 a 10 minutos de calentamiento. Se va con la fase principal de 30 minutos y de ahí 5 minutos de regreso a la calma con estiramientos. O sea, Eso yo a todos los que van a hacer propuestas similares a las de Byron, yo les recomiendo que sean lo más específicos posible. Detallen con claridad las metodologías, los procedimientos, los insumos, digamos, los medios que van a utilizar y dentro del proceso de planificación tienen que detallar con mucha claridad en la planificación de las actividades, llámese clase, sesión o lo que sea, tienen que planificar con mucha claridad la dosificación, los tiempos de descanso, los tiempos que van a utilizar efectivo, porque recuerden que en la actividad física, cuando planificamos, sobre todo la parte principal, hay un tiempo global de la parte principal, pero hay que desglosar esos tiempos con mucha precisión. También es importante tener en cuenta la duración total en minutos de la actividad y la frecuencia de la actividad por semanas. Eso es determinante en dependencia de lo que se va a lograr, o sea, de los objetivos que nos hemos planteado. Hay actividades que nosotros las planificamos muy bien, pero que es insuficiente la frecuencia o es insuficiente el tiempo de aplicación. Hay algunos estudios
bastante reciente, ¿no? Sobre estos, vamos a decir, errores comunes que se realizan, sobre todo en la parte de entrenamiento deportivo, en cuanto a la planificación y dosificación. Como digo, usted puede tener algo perfectamente hecho desde el punto de vista de los contenidos, pero si su metodología de aplicación tiene errores tales como los tiempos de descanso, los volúmenes de trabajo, no sé, el tipo de carga o de ejercicio, la frecuencia, porque acuérdense que existen ciertos principios que hay que respetar. Cuando se habla de actividad física y se va a trabajar capacidades, inevitablemente ya estamos entrando en el campo del entrenamiento y hay que cumplir con principios. Y esos principios, en cierta medida, unos más que otros, rigen dentro de la planificación. Aun cuando estos procesos de preparación, llamémoslo así, no de entrenamiento, estén diseñados para trabajarlo dentro de la clase de educación física, digamos, desarrollando una disciplina deportiva o preparando un equipo deportivo de un club, de una escuela, y obviamente considerando en qué edades estamos trabajando, hay que tener muy claro el tema de la dosificación y de la planificación metodológica, sobre todo de la actividad o la clase. Eso ténganlo bien en cuenta. Yo sé que ahí ya los asesores van a poner casi seguro un énfasis, pero desde la materia nosotros también vamos a revisar los diseños de estos programas, propuestas. Eso lo vamos a revisar con bastante detalle porque esto es el producto que ustedes van a aportar desde el punto de vista investigativo y eso tiene que quedar lo más, vamos a decir, lo más limpio posible, ¿no? Entonces, Byron, te agradezco, sí, está bastante bien tu cronograma, es un cronograma objetivo, realista, y cubre el proceso de manera, o sea, tiene un orden lógico, está bien, está bastante bien. A ver, Bien. compañeros, sí, Doctor, Byron, con respecto sí, a lo que usted decía, sí, en verdad el diseño de la gimnasia funcional, como le digo, he estudiado bastante como para planificar para justamente los niños, como le digo, el calentamiento, de ahí viene la fase principal, que prácticamente se divide en ejercicios con series, con descansos entre serie y serie, y, y no pasarán de 4 o 5 series con repeticiones de 15 a 20 repeticiones de cada ejercicio, dependiendo del esfuerzo, del esfuerzo del ejercicio. Entonces, eso y con los descansos permitidos de 15 20 segundos y se termina una serie completa, 1 minuto, 2 minutos de descanso, repetimos nuevamente la serie hasta, 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 hasta completar la fase prácticamente del entrenamiento y de ahí se va a lo que es el enfriamiento y el estiramiento. está bien, está Entonces, bien. más o menos Ahí, así está estipulado. sí, ahí yo, bueno, yo no me voy a meter tanto en los contenidos, porque ustedes son los que saben sobre lo que están haciendo, ¿no? Pero sí la construcción de la metodología para trabajar esto, ahí sí tengo que hacer un poco más de énfasis, porque de eso depende un poco el éxito de lo que vayan a hacer también, ¿no? Entonces es importante ponerle ojo a esas cosas. Otro compañero que tenga el cronograma para revisar, o si alguien ya tiene validaciones de instrumentos, compañeros, los tiempos en esta unidad uno para la entrega de estos insumos, como le digo, todavía son bastante flexibles, ¿no? Pero los tiempos de trabajo con sus asesores no lo son. Ya ustedes tienen la otra semana, si no todos, la mayoría tienen que empezar a aplicar, porque se le van los tiempos. Entonces, aquellos que son con aplicaciones, ¿no? Los otros no.
Ya, doctor, apartándonos un poquitín del tema, no sé Sí. si usted nos puede ayudar así como nos ayudó en titulación uno, con unos ejemplos de trabajos de integración para irnos guiando Ah, con claro. los 11 Sí, pasos, claro, claro. Sí. para irnos guiando más que todo, cómo se hace el resumen, cómo se hace claro, el Ah, resumen sí, es como sí, usted sí, dijo, sí. Sí, vale, sí les puedo enviar, sí. para que Déjenme, nos ayude con eso. ahora que me dijo eso, voy a cerrar el video un segundito. Déjenme revisar el WhatsApp para poder enviarles el documento. Eh, con la maestría, aquí está. A ver, les voy a subir ahorita el, el documento. No sé, mi internet creo que está medio flojito porque no. Espérense un segundito, vos. Ya, ya está. Ya está en el WhatsApp. Ya les puse en el WhatsApp. Entonces, compañeros, a ver, ¿quién presenta su cronograma? ¿Alguien más para revisar cronogramas? Vamos. Si a estas alturas no tienen los cronogramas hechos, significa que ustedes están bastante mal en el proceso de la titulación 2. Y como dije, cuando empezamos en la otra materia, esto es tarea de cada uno. Si no se aplican y no hacen las cosas como tienen que hacer, pues los que se atrasan son ustedes. No sé si los tutores le exigen estos cronogramas, porque como Profe, buenas noches. no forman parte directa del trabajo, pero es una herramienta de planificación que se hace en cualquier investigación. Cualquier investigación tiene que tener un cronograma de trabajo para ir cumpliendo con las etapas de la misma, porque por ahí es que te evalúan. Cuando nosotros hacemos un proyecto en la universidad, una de las cosas, sobre todo, o sea, la herramienta de control para ir analizando los cumplimientos, en el caso de la universidad se hace por semestre, es una matriz de cumplimiento a partir del cronograma que tú presentas. Entonces, aquí tenemos que tener obligatoriamente la herramienta. O sea, un poco los estoy dejando ahora sueltos, pero la semana que viene, el que no me presente el cronograma, ya le empiezo a dar hacha, como dicen ahorita, ¿no? Ya le empiezo a dar hacha porque aquí tenemos que cumplir un mínimo de organización. Igualmente, tienen que presentarme la validación de los instrumentos, por lo menos las validaciones. Ya los asesores, bueno, si se demoran en entregarle el documento que les pedí, ok, ya no es culpa de ustedes, es de los asesores. Después no hay cómo reclamar, ellos particularmente. Pero la validación sí tiene que ir sí o sí. La validación tiene que ir antes que ustedes empiecen a aplicar nada en la investigación. Si alguien empieza a aplicar sin tener validaciones, señores, ahí sí vamos a tener problemas. A ver, Cristian, ¿Cómo está, profe? Buenas noches. buenas noches. Bueno, en cuanto al cronograma, estaba esperando que nos pase el Word para guiarnos. Yo lo escribí ayer para que me ayude revisando el cuestionario en cuanto a la formulación de preguntas
para empezar a validar. Sí, Cristian, Los- no te he contestado, hermano, porque no he tenido tiempo. La verdad, he estado, pero reventadísimo en esa universidad, porque recuerden que yo falté bastante y ahora entramos en semana 5 y 6 de exámenes y he estado, pero de verdad, sin descanso para ir ni al baño. Pero voy a hacer todo lo posible por enviarte mañana, compadre. Deja ver si ahora cuando termine aquí me siento y lo reviso. Si lo reviso y lo termino ahorita, te lo envío ahora por la noche, si no, mañana en la mañana. Ya, profe, otra pregunta en cuanto al documento para validar los instrumentos. El documento que usted nos envió, ese le hacemos llegar al que nos va a El, ayudar validando. el modelo, sí, claro, ese modelo. Ya, Tiene porque que en el firmarlo, validado, sí, tiene que firmarlo. O sea, ustedes se lo envían en Word, él lo llena y eh, él lo modifica a PDF y lo firma electrónicamente. Así tiene que ser. hay un apartado donde dice, por medio de la presente, certifico que he revisado el instrumento de investigación denominado. ¿Qué haría Claro, ahí? el instrumento, el nombre del instrumento, Ah, ya, ya. Solo sería cuestionario, por ejemplo. cuestionario, sí, cuestionario. Porque Ah, más arriba creo que va el nombre de la investigación, creo, ¿no? Por algún lugar, ¿no? debajito va el título del proyecto. Exacto, entonces eso ya va el título del proyecto, va el autor, me imagino, ¿no? También por ahí está. Sí, también. Ya, Ya, entonces no hay pérdida con eso. No hay ya. pérdida. Listo, profe. Pues, Compañeros, por ahí Andy iba a hablar, creo. Entonces, compañeros, cronogramas, a ver, para revisar. Pues no digan que no le di chance para que revisen. Si hacen un cronograma medio chueco ahí, los que se complican son ustedes. El cronograma tiene importancia. El cronograma nos va o me va a orientar a mí cómo los evalúo. Yo voy a respetar las planificaciones que ustedes tengan en ese cronograma, porque se supone que es algo que ya consensuaron y demás. Y obviamente también voy a dar mis criterios, como hice con Byron hace un ratito, de cómo debe ir el cronograma en ciertas cosas, sobre todo en los tiempos, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién presenta? ¿No tienen hecho el cronograma todavía? ¿Cómo está mal? A ver, validaciones. ¿Alguna validación? Compañeros, si no tienen cronograma y no tienen validaciones, ¿qué hacemos aquí? A ver, me obligan entonces a Profe, buenas noches. modificar. Sí, Este, modifico en el ELSA y empiezo a poner evaluativo con fecha, el cronograma, para obligarlos a que entreguen, porque yo necesito eso para poder trabajar. Dime, profe, Andy. el cronograma, bueno, yo lo tenía hecho, pero conforme a cómo hicimos la unidad anterior, o sea, como nos pidió. Pero ahora hay que Entonces, modificarlo, Andy. claro, Hay que exacto, lo que modificarlo. tocaría es, como ya nos mostró el ejemplo, es modificarlo y eso ya hasta la clase de mañana ya lo tendría hecho. Eso a ver, ustedes que son los que van a investigar, yo digo que, bueno, lo pueden consultar con el asesor, obviamente, y el asesor le va a dar algunas luces sobre el asunto, pero son ustedes quienes tienen que definir. Yo sé que, a ver, el cronograma, como dije, es una planificación. Si después varía, bueno, ya varió, no importa, pero tiene que haber una planificación. Usted no puede empezar a investigar sin tener una planificación, porque entonces, o sea, está tirando palos de ciego, o sea, no puede ser así. Tiene que haber una planificación y el cronograma no es más que una herramienta de planificación, ¿no? Es lo que se va a ir cumpliendo en diferentes tiempos. Entonces, tiene que tener ese cronograma, compañeros. Juliana, ¿Cómo está, profe? Muy ¿qué buenas. tal? Buenas noches. Sí, con referente al cronograma y a la validación, yo le comentaba al principio que el profe Edwin, yo le envié para la rectificación, pero hoy me contestó y me dijo
que hoy me iba a revisar para que yo pueda hacer el cronograma, porque si él no me revisa y no me aprueba y puedo tener el cronograma en stand-by, pero no sé exactamente cómo trabajar de verdad, profe, Bueno, en ese aspecto. está bien, está bien. Ya eso son cosas que ustedes tienen que ir Sí, perfilando con sus asesores, está bien. Si y lo han visto así, pues bueno, ok. sí, profe, porque incluso algunos compañeros me estaba conversando en antes que ni siquiera han conversado con los asesores, entonces sí se hace medio complicado también hacer un cronograma y todas esas actividades para poderles presentar Pero no es tan esa parte. complicado. Vean, a ver, cuando ustedes hicieron el cronograma del proyecto, lo hicieron en función a que yo les di, yo en la clase de ayer les di una luz sobre eso, pero parece que no captaron la idea. Ustedes tienen el sílabo de la materia, ¿cierto? Tienen el sílabo. El sílabo de la materia tiene desgloses de contenidos, ¿no? Por ejemplo, para la otra unidad serían las conclusiones, las recomendaciones. Hay un orden lógico de la construcción de trabajo de integración y ese es el orden que hay que ponerle al cronograma. Ah, que después usted le va incorporando cosas. Ok, le incorpora cosas, no pasa nada. No es que esto es estrictamente así, cuadrado, y ya no hay cómo cambiarlo. No, nadie dice eso. Pero tenemos que tener una base de planificación de dónde partimos. O sea, cuándo vamos a empezar a hacer aplicaciones, cuándo y qué tiempo nos va a llevar a hacer un diseño, un programa, lo que sea, una guía. Entonces, tienen que basarse en sus objetivos. Los objetivos y ese cómo que vimos en la justificación y ese procedimiento que pusimos en la metodología, ese es el que le va diciendo a ustedes cómo avanza la investigación, o sea, el orden lógico. Y ese orden lógico lo reflejan en el cronograma. No veo tanta complejidad en el asunto, de verdad, no la veo. Ah, que hay cosas que se van a correr una semana, no importa, no pasa nada, se corre una semana, eso se justifica y ya. No le estoy metiendo tanta presión, señores, pero yo creo que la presión se la tienen que meter ustedes mismos porque estamos en la semana 2. Como digo, ya es para que la otra semana ustedes empiecen a hacer el trabajo de campo, el levantamiento de la información. Algunos van a necesitar más tiempo que otros para este proceso de aplicación, obtención de la información, procesamiento, análisis. Otros quizás menos tiempo por las características de la investigación, pero no nos podemos ir con el que lo va a tener en menos tiempo, que lo va a tener en menos tiempo, pues salvado. Pero el que va a requerir de más tiempo, pues tiene que ajustarse a un plan y ese plan tiene que estar visualizado en el cronograma. Así tenemos que trabajar. Entonces, bueno, parece que van a requerir de más tiempo para este tema del cronograma. Hay cosas bastante comunes. No solamente lo que está en el Word es lo que debe de ir. Por ejemplo, Byron puso cosas que él entendió necesarias de incluir en el proceso de la planificación. Entonces, ustedes pueden poner ahí todo lo que ustedes entiendan que requiere ser controlado desde el punto de vista de los cumplimientos en cuanto a tiempos. Entonces, pongan, el cronograma le da esa libertad. Obvio que hay cosas, hay que ponerle una fecha para el análisis, para la tabulación, para la emisión de las conclusiones y de las recomendaciones. Claro, obvio que sí, esas tienen que ir de cajón porque son parte integrante del trabajo de integración curricular. Pero hay otras partes que son más, o sea, flexibles, ¿no? Que pueden estar o no estar. Unos pondrán unas cosas, otros pondrán otras. Lo que sí no podemos es venir aquí y no tener nada que mostrar, porque entonces estamos perdiendo el tiempo aquí. Y después estamos apurados. Esa es la otra, ¿no? Después estamos apurados. Ya, Entonces, si Doctor, no, nadie... Sí, Carrillo, dime. no, en el, Byron. en el caso, en el caso de nosotros, en el caso de nosotros con Andrea, vamos a hacer lo que es el trabajo de investigación, la, la, la- la recabación de la información en un curso vacacional. Y el curso vacacional tenemos planificado que comience el día 31 de julio, 31 de junio. Entonces, todo el mes de julio tenemos 4 semanas para aplicar, tomar el test inicial, aplicar el proyecto,
está bien, Carrillo, no pasa nada. O sea, ustedes que se nos pónganlo iba de así, los tiempos. claro, pónganlo así en el cronograma, porque ustedes en esa parte se van a salir de la unidad uno por las fechas, ¿no? Entonces, Claro, es lo que yo necesito tener para entonces no pedirle cosas que ustedes no tienen por qué tenerlas para esa fecha, la van a tener en otra fecha. O sea que no nos vamos a poner una camisa de fuerza con, con el sílabo, porque el sílabo es un poquito, aquí un poquito esquemático. Obviamente también el sílabo es una herramienta de planificación, ¿no? Y tiene que tener sus contenidos y sus tiempos. Pero yo creo que ya tendríamos que mejorarlo. Me va a tocar mejorar ese sílabo para la próxima versión porque pusimos, por ejemplo, el análisis de los resultados, lo pusimos en la unidad uno y yo creo que ahí habría que modificar eso. Pero bueno, son Sí, cosas que doctor. vamos viendo sobre la práctica, ¿no? Sí, yo creo que sí, el análisis de los resultados sería para, para la segunda unidad porque prácticamente estamos sobrepasando la cuarta o la sexta semana para el análisis de los resultados. Sí, sí, es real, es real, es real. Ya. Otra cosa que le quería preguntar y para que, bueno, esta carta de compromiso o sea, yo la elaboro o eso elabora el colegio para Eh, el, para hay un el, formato, tienen que hablar eso con sus asesores. Hay un formato que se usa en pregrado. Igual para dar coherencia y pertinencia, el director nos pasó un formato que nosotros vamos a modificar para adaptarlo a las características de la maestría. Pero ese documento para las instituciones sí hay un formato general que no, o sea, hay varias formas, ¿no? De hacerlo, pero yo he visto que en pregrado los estudiantes usan uno que es bastante genérico y los asesores deben tener eso. Eso ya lo tienen que conversar con los asesores, pero si, digamos, si tienen a la mano alguno de pregrado, es lo mismo, es el mismo, el contenido es muy similar, o sea, solamente que cambiarían los nombres, la institución, en este caso no sería carrera de pedagogía de la actividad física, sino sería maestría en educación, tal, y así, pero es algo básico, algo básico. sí, sí, doctor, pero lo que me voy es que ese documento o carta de compromiso es firmado por el rector Sí, y sí. dirigido al director de la, de la, de posgrado de educación física, Eh, chuta, ahí me cogieron, pero sí sé que tiene que firmarlo el rector. el De rector la de la institución de institución. nosotros vamos a Sí, hacer sí, eso sí, la investigación. sí. Ya. Ahora, no sé si remiten ustedes mismos o remite el director de la maestría. Ahí sí, esas se las debo. Ya. Bueno, en mi caso, como yo no soy docente, sino estoy haciendo las prácticas y la investigación en el mismo instituto, voy a conversar con la rectora para, para yo elaborar el documento con ellos tienen sus hojas membretadas y todo, y llevarle para que me firme, en este caso. Con el sello y todo para Sí, tener esa carta de compromiso. Porque hablado está todo. Yo para hacer las prácticas, las prácticas de vinculación, se mandó el oficio por parte del Magíster Hamilton, les entregué, y lo mismo puedo hacer para que hacer el documento para esta carta de compromiso dirigida al Magíster Derwin. sí, Así es. Entonces eso, yo voy a hablar el día de mañana con la doctora rectora del colegio. ok. A ver, compañero, bueno, si nadie más tiene nada que mostrar, pues entonces vamos a dar por concluido el encuentro.
y les pediría que para la actividad de mañana ya traigan algunos insumos. Si no es el cronograma completo, por lo menos traigan una propuesta y los ayudamos a revisar, a construirlo, porque esa es la idea, o sea, para eso estamos aquí. No todos los encuentros son de clase de contenido. Como yo les dije, ahora este proceso es mucho más relajado que el anterior. O sea, ahora es de acompañamiento en cuanto a revisión. O sea, es el tutor por un lado, nosotros por el otro lado. Y aquí vamos a ir cumpliendo con lo que ha establecido la materia, que tienen que ustedes ir presentando. Más bien son avances. Aquí ya no, como les dije ayer, aquí no vamos a hacer examen de nada. Aquí ustedes tienen que cumplir, sí, con unas evaluaciones que están en el ELSA, pero que son de igual manera avances de sus investigaciones, nada más. Pero para establecer la diferenciación de las entregas de cada uno de ustedes, se requiere del cronograma. Porque, digamos, como es el caso de lo que planteaba Carrillo, el caso de la profe Andrea, la parte de ellos en cuanto al análisis de los resultados no va a estar en esta unidad. Pero yo para saber cuándo va a estar, necesito su cronograma. Para no decir, a ver, no me presentó los análisis, le voy a dar cero. No, no es así. Pero como esto es individual, necesito tener los cronogramas individuales de cada uno de ustedes. Sí, compañeros, ¿sí se entiende? Sí, Estamos está ahí. entendido, doctor. Entonces, bueno, veo Sí, que nadie profe. más tiene nada que presentar. Entonces, vamos a dar por concluida la actividad. Nos vemos mañana, 8 de la noche. Y por favor, me gustaría que particularmente los que están conmigo den un poco el ejemplo, ¿no? Presentando los insumos, porque con algunos estoy haciendo revisión, como Omar, que me envió, y otros que me enviaron, revisión de instrumentos y demás. Ok, pero los cronogramas, pues, no tienen nada que ver con eso, ¿ya? Entonces, ahí, por favor, trabajemos un poquito más de prisa en esto, porque ya esta semana eso deberían tenerlo listo, ¿ok? Muchas Ok. gracias a todos y muy buenas Profe, noches. Sí, profe, Diego. ¿para qué me das unos 5 minutitos al final, por favor? Sí, Diego, bien rápido, hermano, porque estoy, Sí, sí, no se preocupe, pero tranquilo, voy a ser yo puntual. vi que me llamaste y no te pude ahí contestar porque no podía, hermano, no podía. Sí, profe, por eso quiero hacer uso de mis 5 minutos de clase. Listo, profe, gracias. Gracias, Tengan gracias, buenas buenas noches. noches. Gracias. Una buena Gracias, noche. profe. Hasta mañana. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.